Mateo 19. Jesús enseña acerca del matrimonio, el divorcio, las riquezas y el discipulado. A Jesús enseña sobre el matrimonio, el divorcio y el celibato. 1:1-2. Jesús se dirige hacia Judea y Jerusalén. Aconteció que cuando Jesús terminó estas palabras, se alejó de Galilea, y fue a las regiones de Judea al otro lado del Jordán, y le siguieron grandes multitudes, y lo sanó allí. Se alejó de Galilea, y fue a las regiones de Judea. Los registros de Mateo, Marcos y Lucas se enfocan en el ministerio galileo de Jesús, y solo enfatizan su presencia en Jerusalén antes de su crucifixión y resurrección. Sin embargo, sería un error creer que este viaje de Galilea a las regiones de Judea era inusual para Jesús. El Evangelio de Juan nos cuenta acerca de muchas visitas previas que él hizo a Judea y Jerusalén. Y, para el territorio de Judea a través de Perea, es decir, a lo largo de la costa oriental del Jordán. Bruce, Marcos 10:1 y Lucas 9:51 indican el mismo viaje. 2. Parece, por lo tanto, lo más probable que el curso del viaje de Cristo lo llevó al lado del río Jordán, y no más allá de él. La palabra griega perán, especialmente con un caso genitivo como aquí, a veces tiene este significado. Véase en Juan 6:22. Clarke. B. Le siguieron grandes multitudes, y lo sanó allí. Mateo menciona esto para que sus lectores entiendan que la popularidad y el poder de Jesús no estaba restringido a Galilea. También fue evidente en Judea. Y lo sanó, dice el texto, pero no dice, ellos creían en él. Paul. 2. Ellos le siguieron, algunos para ser instruidos, algunos para ser sanados, algunos por curiosidad, y algunos para tenderle una trampa. Clarke. 2:3. Los fariseos intentan tenderle una trampa a Jesús. Entonces vinieron a él los fariseos, tentándole y diciéndole, ¿es lícito al hombre repudiar a su mujer por cualquier causa? Vinieron a él los fariseos, tentándole. Esto continúa el tema de conflicto y controversia con los líderes religiosos. Previamente en Mateo, habían cuestionado a Jesús mientras hacía su obra en Galilea. Ahora Jesús, en Judea, es cuestionado por ellos, y sus preguntas no eran honestas. Ellos hacían sus preguntas, tentándole. Esperaban tenderle una trampa a Jesús. B. ¿Es lícito al hombre repudiar a su mujer? El divorcio era un tema controversial en los tiempos de Jesús, con dos escuelas principales de pensamiento, centradas en dos de sus defensores más famosos. La primera era la escuela del rabino Shammai, un punto de vista más estricto y menos famoso, y la segunda era la escuela del rabino Hillel, un punto de vista más laxo y popular. Y, entre los judíos de ese tiempo, el matrimonio era un deber sagrado. Si un hombre no se había casado a la edad de 20 a excepción de concentrarse en su estudio de la ley, era culpable de romper el mandato de Dios de fructificad y multiplicad. Según Barclay, decían que al no tener hijos ellos mataban a sus propios descendientes, y habían disminuido la gloria de Dios en la tierra. 2. En teoría, los judíos de ese tiempo tenían un ideal alto del matrimonio. Sin embargo, tenían un punto de vista bajo de la mujer. Los judíos tenían puntos de vista muy bajos de las mujeres. Una esposa era comprada, considerada como propiedad, usada como esclava en el hogar y despedida por placer. Bruce, hoy, los hombres también tienen un punto de vista bajo de la mujer. Trágicamente, las mujeres también tienen un punto de vista bajo de las mujeres, y a menudo rechazan la idea de que la mujer debería ser diferente del hombre en cualquier sentido. 3. Su baja visión de las mujeres significaba que su alto ideal de matrimonio estaba constantemente comprometido, y esos compromisos fueron hechos en leyes, como con el pensamiento del rabino Hillel. Bajo el pensamiento de Hillel, un hombre podría divorciarse de su esposa si ella echaba a perder su cena, si ella giraba o si salía con el cabello suelto, o hablaba con hombres en la calle, si hablaba de los padres de él de una manera irrespetuosa en su presencia, o si era una mujer peleadora cuya voz se podía escuchar en la casa de al lado. El rabino Akiva incluso llegó a decir que un hombre podría divorciar a su esposa si encontraba a otra mujer que le gustaba más y que consideraba más bella. Barclay. 4. Quizás, también, esperaban que Jesús dijera algo que lo enredaría en los amoríos de Herodes y Herodías para que pudiera tener él
mismo destino que el Bautista. Carson. C. Por cualquier causa, estas palabras eran el centro del debate. Cada escuela de pensamiento entendía que la ley mosaica daba permiso para el divorcio en Deuteronomio 24:1, cuando alguno tomare mujer y se casare con ella, si no le agradare por haber hallado en ella alguna cosa indecente, le escribirá carta de divorcio, y se la entregará en su mano, y la despedirá de su casa. Cada lado sabía y creía en Deuteronomio 24:1. La pregunta era, ¿qué constituye indecencia? Y la escuela del rabino Shammai entendía que cosa indecente significaba inmoralidad sexual, y decía que esta era la única razón válida para el divorcio. La escuela del rabino Hillel entendía que cosa indecente significaba cualquier tipo de indiscreción, incluso hasta el punto de que, para algunos rabinos, quemar el desayuno de un esposo se consideraba motivo válido para el divorcio. 2. Barclay dice que los rabinos tenían muchos dichos acerca del matrimonio malo y de la esposa mala. Decían que el hombre con una mala esposa no enfrentaría el infierno, porque ya había pagado por sus pecados en la tierra. Decían que el hombre que fuera gobernado por su esposa tenía una vida que no era vida. Decían que una mala esposa era como lepra a su esposo, y que la única manera en que podría ser curado era por medio del divorcio. Incluso decían, si un hombre tiene una mala esposa, es un deber religioso divorciarse de ella. Detentándole, así en su pregunta, los fariseos intentaron que Jesús escogiera lado. Si él estaba de acuerdo con la escuela laxa del rabí Hillel, era claro que Jesús no tomaba la ley mosaica en serio. Si él estaba de acuerdo con la escuela estricta del rabí Shammai, entonces Jesús podría perder su popularidad con la multitud, a quienes generalmente le gustaba un acceso fácil al divorcio. Los líderes religiosos tenían razones para creer que habían atrapado a Jesús en los cuernos de un dilema. 3. 4-6. La primera respuesta de Jesús a los fariseos: regrésense al matrimonio. Él, respondiendo, les dijo: ¿no habéis leído que el que los hizo al principio, varón y hembra los hizo, y dijo: por esto el hombre dejará padre y madre, y se unirá a su mujer, y los dos serán una sola carne? Así que no son ya más dos, sino una sola carne. Por tanto, lo que Dios juntó, no lo separe el hombre. Ah, ¿no habéis leído? Los fariseos querían hablar del divorcio y de las opiniones rabínicas, pero Jesús quería regresarse a las Escrituras y hablar acerca del matrimonio. Jesús comenzó con el primero matrimonio, el matrimonio entre Adán y Eva. Este énfasis en las Escrituras y en el matrimonio, en lugar del divorcio, es un enfoque sabio para cualquier persona interesada en mantener un matrimonio unido. Y nuestro Señor honra la Santa Escritura al sacar su argumento de allí. Él escogió especialmente poner su sello en una parte de la historia de creación, esa historia de la cual hablan los críticos modernos como si fuera una fábula o un mito. Spurgeon. 2. Al responder la pregunta, no de parte de Shammai o Hillel, sino de parte de Moisés, nuestro bendito Señor derrotó la malicia de ellos y confundió su estratagema. Clarke. 3. En el caso de Adán y Eva, el divorcio no solo era desaconsejable, no solo era incorrecto, era completamente imposible, por la muy simple razón de que no había nadie más con quien ninguno de los dos pudiera casarse. Barclay. 4. El divorcio no se puede ver como una opción lista cuando las cosas son difíciles en la vida matrimonial. El matrimonio es como un espejo, refleja lo que le ponemos enfrente. Si una o ambas partes de la pareja tienen el divorcio en mente como una opción conveniente, el divorcio será mucho más probable. Si el matrimonio está fundado en la creación, en la manera en que Dios nos hizo, entonces no se puede reducir a una mera relación de pacto que se rompe cuando las promesas del pacto son quebradas. Carson. El que los hizo al principio, varón y hembra los hizo. Al citar Génesis 1:27, Jesús indicó primero que Dios hizo al varón y a la hembra diferentes, y que Dios une al hombre y a la mujer en el matrimonio. En esto, Jesús afirma la autoridad de Dios sobre el matrimonio. Es la institución de Dios, no del hombre, así que es justo decir que sus reglas aplican. Y, al regresar el tema al fundamento bíblico del matrimonio, Jesús deja en claro que las parejas deben abandonar su soltería. El hombre dejará padre y madre, y unirse en una relación de una sola carne que es un hecho. Son una sola carne y una meta. Serán una sola carne.
2. La ley de Dios no era que un hombre abandonara a su esposa cada vez que lo pensara hacer, sino que dejara a su padre y a su madre en vez de su esposa, para que se uniera a su esposa, viviendo y habitando con ella. Paul. C. Se unirá a su mujer, y los dos serán una sola carne. Volviendo a la creación y a la declaración de Adán en Génesis 2:23, vemos que los hombres y las mujeres, como esposo y esposa, son diferentes. Sin embargo, son unidos como uno solo, completándose uno al otro como una sola carne. Y Adán dijo esto en la creación de Eva. Es como si Adán hubiera dicho, tú eres diferente a mí, pero fuiste hecha para mí y de mí. No somos iguales, pero somos uno mismo. En Génesis, Adán nos dice que los hombres y las mujeres son diferentes desde la creación. Diferentes fuentes de creación. Diferentes métodos de creación. Diferentes tiempos de creación. Diferentes nombres en la creación. 2. A pesar de estas diferencias fundamentales arraigadas en la creación entre las naturalezas de hombres y mujeres, Dios llama al esposo y a la esposa a unirse como una sola carne. Este proceso de cosas que no igualmente vienen juntos es la parte del gran trabajo de Dios en el matrimonio, el trabajo de santificación y el trabajo de proveer un buen equipo de padres. 3. La idea de que ellos serán una sola carne incluye la unión sexual, pero también va mucho más allá de eso. El matrimonio se da, no para que dos personas deberán hacer una cosa juntos, sino que deberán hacer todas las cosas juntos. Barclay, estar pegado a ella. 4. La referencia es primeramente a la unión física de la carne. Pero la carne en el pensamiento hebreo representa al hombre completo, y la unidad ideal del matrimonio cubre a toda la naturaleza. Es una unidad tanto del alma como del cuerpo, de simpatía, interés, propósito. Brace. V. Los dos serán una sola carne también prohíbe la poligamia, y demuestra que esta era la intención de Dios desde el principio. A pesar de que la poligamia estaba permitida bajo el Antiguo Testamento, nunca fue lo mejor de Dios, y el hombre debió haber sabido esto al ver Génesis 2:24. D. Lo que Dios juntó. Jesús también les recordó a los fariseos que el matrimonio es espiritualmente vinculante ante Dios. El matrimonio no es simplemente un contrato social, y como Dios lo ha unido, Él espera que el hombre honre lo que Él juntó y que el matrimonio se mantenga unido. Y juntó, suneseoxen, unidos por un yugo, como los bueyes en el arado, donde cada uno de ellos debe jalar equitativamente, para poder avanzar. Entre los antiguos, cuando las personas eran recién casadas, les ponían un yugo sobre sus cuellos, o cadenas sobre sus brazos, para demostrar que ellos serían uno, unidos cercanamente, y tirando juntos de una manera equitativa en todos los asuntos de la vida. Clarke. 2. Una sola carne expresa vívidamente un punto de vista del matrimonio como algo mucho más profundo que la conveniencia humana o la convención social. Para ver el divorcio como el hombre deshaciendo la palabra de Dios pone al asunto en una perspectiva radicalmente nueva. Franz. 4. 7-9. La controversia mosaica. La segunda respuesta de Jesús. Le dijeron, ¿por qué, pues, mandó Moisés dar carta de divorcio y repudiarla? Él les dijo, por la dureza de vuestro corazón Moisés os permitió repudiar a vuestras mujeres, mas al principio no fue así. Y yo os digo que cualquiera que repudia a su mujer, salvo por causa de fornicación, y se casa con otra, adultera, y el que se casa con la repudiada, adultera. ¿Por qué? Pues, mandó Moisés dar carta de divorcio y repudiarla. Los fariseos pensaban equivocadamente que Dios exigía el divorcio donde había inmundicia. Un dicho rabínico de ese tiempo decía así, si un hombre tiene una mala esposa, es un deber religioso el divorciarse de ella. Pero Jesús notó la diferencia entre mandó y permitió. Dios nunca ordena el divorcio, pero sí lo permite. Y los fariseos pensaban que Moisés estaba creando o promoviendo el divorcio. De hecho, lo estaba controlando. B. Por la dureza de vuestro corazón. El divorcio nunca es ordenado, sino permitido por Dios en ciertas circunstancias, y Dios lo permite por la dureza del corazón humano. Es como si Jesús hubiese dicho esto, aquí está el ideal,
Y aquí está el permiso de Dios cuando el pecado y la dureza del corazón humano ha hecho que el ideal sea inalcanzable. Y, dureza de vuestro corazón, el pensamiento no es tanto de la crueldad de los hombres hacia sus esposas, sino de su falta de respuesta a la mente y la voluntad de Dios. Franz. 2. A veces el corazón del infractor es duro, y no hace lo que se debe hacer para poder reconciliar la relación. A veces el corazón del ofendido es duro, y se rehúsan a reconciliarse y dejar pasar la ofensa aun cuando hay contrición y arrepentimiento. A menudo la dureza del corazón existe en ambos lados. 3. El divorcio nunca se debe pensar como una opción moralmente neutral ordenada por Dios, sino como evidencia de pecado y de dureza de corazón. Carlson. C. Salvo por causa de fornicación, Jesús interpretó el significado de la palabra indecente en la ley mosaica, demostrando que se refiere a la inmoralidad sexual, no a cualquier cosa que pueda desagradar al esposo. Por lo tanto, el divorcio y la libertad de volverse a casar sin pecado solamente está permitido en el caso de fornicación. Y la palabra antigua griega para fornicación es porneia. Es una palabra amplia, cubriendo un amplio rango de irregularidades sexuales. Uno puede ser culpable de porneia sin haber realizado un acto de adulterio. Se debe admitir que la palabra porneia en sí misma es muy amplia. Porneia cubre todo el rango de tales pecados, y no debe restringirse a menos que el contexto lo requiera. Carlson. 2. A este permiso de divorcio, el apóstol Pablo añadió el abandono por un cónyuge incrédulo. 1 Corintios 7:15. 3. Notamos que la incompatibilidad, ya no amarse mutuamente, la brutalidad y la miseria no son motivos para el divorcio, aunque pueden ser motivos adecuados para una separación, y por lo tanto, un celibato dentro del matrimonio, como Pablo indica en 1 Corintios 7:11. Estas palabras de Pablo demuestran que un matrimonio cristiano puede de hecho separarse por causas que no justifican un divorcio bíblico. Puede ser por un sentido desacertado de espiritualidad, puede ser por causa de una infelicidad general, o conflicto, o abuso, o miseria, adicción o pobreza. Pablo reconoce, sin animar en lo absoluto, que uno puede apartarse en dichas circunstancias, pero no se pueden considerar a sí mismos divorciados, con el derecho de volverse a casar, porque su matrimonio no se ha separado por razones que justifican un divorcio bíblico. 4. Estos problemas que son graves pero no cumplen con el permiso bíblico para el divorcio pueden justificar una separación, pero se espera que las parejas honren sus votos matrimoniales incluso en su separación, porque en lo que respecta a Dios, todavía están casados, su pacto de matrimonio no ha sido quebrado por lo que Dios considera razones bíblicas. D. Y se casa con otra, adultera. La razón por la cual una persona que no ha tenido un divorcio legítimo adultera cuando se vuelve a casar es porque no está divorciado a los ojos de Dios. Ya que su matrimonio previo nunca fue disuelto por causas bíblicas, ese matrimonio sigue siendo válido y la persona es culpable de bigamia y adulterio. Y él no está de acuerdo ni con Shammai ni con Hillel, porque a pesar de que la escuela de Shammai era más estricta que la de Hillel, permitía volverse a casar cuando el divorcio no estaba de acuerdo con su propio halakha, reglas de conducta. Carlson. 2. Esta enseñanza de Jesús nos demuestra que el matrimonio, como una promesa hecha a Dios, a nuestro cónyuge y al mundo, es una promesa vinculante y no puede ser quebrada a nuestra propia discreción. Si Dios no reconoce que la promesa se ha roto, entonces no lo está. 3. Uno debe admitir que esta es una enseñanza dura de parte de Jesús. Hay muchas razones que las personas dan hoy para justificar el divorcio que no cumplen los dos subsidios bíblicos para el divorcio. 4. También existen muchas situaciones en donde un matrimonio es separado o divorciado por razones que no cumplen con los subsidios bíblicos para el divorcio, pero después uno o más de los cónyuges va a dar un subsidio bíblico, usualmente por matrimonio o relaciones sexuales con otra persona. V. También recordamos lo que el apóstol Pablo escribió en 1 Corintios 7:17. Como Dios llamó a cada uno, así haga. En el contexto, una de las ideas de Pablo en esta declaración fue una advertencia acerca de tratar de deshacer el pasado con respecto a las relaciones. Dios nos dice que nos arrepiéntanos de cualquier pecado que haya ahí y luego seguir adelante.
Si tú estás casado con tu segunda esposa después de haber divorciado erróneamente a tu primera esposa y te conviertes en cristiano, no pienses que ahora debes dejar a tu segunda esposa y regresar con tu primera esposa, tratando de deshacer el pasado. Como el Señor te ha llamado, camina en ese lugar ahora. 5. 10 a 12. Los discípulos preguntan acerca del matrimonio y el celibato. Le dijeron sus discípulos, si así es la condición del hombre con su mujer, no conviene casarse. Entonces él les dijo, no todos son capaces de recibir esto, sino aquellos a quienes es dado. Pues hay eunucos que nacieron así del vientre de su madre, y hay eunucos que son hechos eunucos por los hombres, y hay eunucos que asimismo se hicieron eunucos por causa del reino de los cielos. El que sea capaz de recibir esto, que lo reciba. Si así es la condición, no conviene casarse. Los discípulos entendieron claramente la enseñanza de Jesús acerca del matrimonio y el divorcio. Ellos entendieron que no era un compromiso al que se entraba rápida o ligeramente, y consideraron que, como el matrimonio es tan vinculante ante Dios, tal vez no conviene casarse. Y no es malo casarse, pero es bueno ser cauteloso, mirar antes de saltar. No todos son capaces de recibir esto, sino aquellos a quienes es dado. Jesús reconoció que el celibato es bueno para algunos, para aquel que se le es dado, como a Jesús mismo y al apóstol Pablo, 1 Corintios 7, 7-9. Y, si hay alguien que pueda recibir este dicho, que sin matrimonio pueda frenar su lujuria, y así vivir en un estado soltero y solitario para no pecar contra Dios por cualquier extravagancia de lujurias, y deseos y afectos impuros, y lo desea y lo hará, para que sea más espiritual, y sirva a Dios con menos distracción, y sea un instrumento más adecuado para promover el reino de Dios en el mundo, que lo haga. Paul. 2. Pero esta no es la felicidad de todo hombre, y donde la es, el orgullo de la virginidad no es menos pecado que la impureza, dijo Agustín. C. Pues hay eunucos que nacieron así. El término eunuco era usado figurativamente para aquellos que voluntariamente se abstenían del matrimonio. Jesús aquí dio 3 tipos de eunucos. Aquellos que así nacieron, sin la capacidad para el sexo o el matrimonio. Aquellos que son hechos eunucos por otros sin la capacidad para el sexo o el matrimonio. Aquellos que se hicieron eunucos para vivir sin sexo ni matrimonio por causa del reino de los cielos. Y Pablo dijo que aquel que no se ha casado por causa del llamado debe ser santo así en cuerpo como en espíritu. 1 Corintios 7:34. Por lo tanto, estos eunucos por causa del reino de los cielos deben estar en paz con su celibato tanto física como espiritualmente. No debe ser un tormento constante para ellos en ninguno de los aspectos. 6, 13-15, Jesús bendice a los niños. Entonces le fueron presentados unos niños, para que pusiese las manos sobre ellos, y orase. Y los discípulos les reprendieron, pero Jesús dijo, dejad a los niños venir a mí, y no se lo impidáis, porque de los tales es el reino de los cielos. Y habiendo puesto sobre ellos las manos, se fue de allí. Entonces le fueron presentados unos niños. Es maravilloso que en medio de la enseñanza de Jesús acerca del matrimonio, los padres traían a sus hijos para ser bendecidos. Hoy en día, los padres también deberían traer a sus hijos a Jesús. Él los quiere bendecir y darles la bienvenida al reino de los cielos. Y era una costumbre judía llevar a un niño a los ancianos en la noche del día de expiación, para bendecirlo y orar por él. Mishn Soperim 18:5. France. 2. Estos son denominados por Lucas 18:15, Tabref, bebés, niños muy pequeños. Clarke. B. Dejad los niños venir a mí. Esto también nos muestra algo notable sobre el carácter de Jesús. Él era querido por los niños, y los niños a menudo son jueces astutos de carácter. Se habiendo puesto sobre ellos las manos, con esto, Jesús bendijo a los niños. El imponer manos es utilizado bíblicamente como la manera de otorgar la bendición en otra persona. Hechos 6:6, Hechos 8:17, Hechos 9:17, 1 Timoteo 5:22, 2 Timoteo 1:6. Y él no los bautizó, pero sí los bendijo. Spurgeon. Ve Jesús enseña sobre riquezas y seguirlo. 1, 16-17,
un hombre le pregunta a Jesús acerca de tener la vida eterna. Entonces vino uno y le dijo, Maestro bueno, ¿qué bien haré para tener la vida eterna? Él le dijo, ¿por qué me llamas bueno? Ninguno hay bueno sino uno, Dios. Mas si quieres entrar en la vida, guarda los mandamientos. ¿Qué bien haré para tener la vida eterna? Esta pregunta demuestra que este hombre, como todas las personas por naturaleza, tenía una orientación hacia ganarse la vida eterna. Él quería saber qué buena obra o noble acción podía hacer para tener la vida eterna. Y todos los 3 evangelios, Mateo, Marcos y Lucas, nos dicen que este hombre era rico. Mateo nos dice que era joven, Mateo 19:22, y Lucas nos dice que era un gobernante. Ve, ¿por qué me llamas bueno? En esto, Jesús no negó que era bueno, sino que él le preguntó al hombre, ¿entiendes lo que me dices cuando me llamas bueno? Y es como si Jesús hubiese dicho, tú vienes a mí para preguntarme qué buena obra puedes hacer para heredar la vida eterna. Pero, ¿qué sabes acerca de lo bueno? El argumento es claro, o Jesús era bueno, o no debería haberlo llamado bueno, pero como no hay ninguno bueno excepto Dios, Jesús que es bueno debe ser Dios. Spurgeon. C. Mas si quieres entrar en la vida, guarda los mandamientos. La respuesta de Jesús a la pregunta del hombre fue bastante sencilla. Si quieres ganar la vida eterna por tu propia cuenta, debes guardar los mandamientos, todos ellos, y guardarlos en el sentido más completo. Y, el que necesita ser salvo por sus obras, Cristo le establece hacer lo que ningún hombre vivo puede hacer, y así le demuestra su error. 2:18-20. Jesús lo prueba por los aspectos de la ley mosaica que tratan con la relación del hombre con los hombres. Le dijo, ¿cuáles? Y Jesús dijo, no matarás, no adulterarás, no hurtarás, no dirás falso testimonio, honra a tu padre y a tu madre, y amarás a tu prójimo como a ti mismo. El joven le dijo, todo esto lo he guardado desde mi juventud. ¿Qué más me falta? No matarás. Jesús le preguntó al hombre acerca de los mandatos que tratan principalmente de la relación de un hombre con el hombre. En respuesta, el hombre joven afirmó, todo esto lo he guardado desde mi juventud, así declarando haber cumplido los mandatos de Dios con respecto a cómo se debe tratar a otras personas. Y ambas tablas de la ley pondrán a prueba a cada persona delante de Dios. No es suficiente hacer el bien por nuestro prójimo y ser una persona decente. Debemos hacer lo justo por Dios, y darle la gloria y el honor que Él merece. B. Todo esto lo he guardado desde mi juventud. Es justo preguntar si este joven realmente había cumplido con estos mandamientos. Es probable que en realidad los mantuvo de una manera que lo hizo justo ante los ojos de los hombres, en el sentido de que Pablo podría decir en cuanto a la justicia que es en la ley, irreprensible en Filipenses 3:6. Pero ciertamente no los mantuvo en el sentido completo y perfecto del cual habló Jesús en el Sermón del Monte. Y Marcos 10:21 nos dice que, en respuesta del joven, Jesús le amó. Jesús tuvo compasión de este hombre, quien estaba tan equivocado como para pensar que él realmente podía justificarse ante Dios. C. ¿Qué más me falta? Esto por sí mismo nos dice que este hombre no había guardado perfectamente la ley, porque él sabía que algo faltaba en su vida, lo cual provocó la pregunta, ¿qué más me falta? Aún faltaba algo en su vida, lo que reflejaba que algo faltaba en su relación con Dios. Y la vida ejemplar más la insatisfacción significaba mucho. Estoy en el camino correcto, de acuerdo con tus enseñanzas. ¿Por qué entonces no puedo obtener el resto de la vida verdadera y piadosa? Brace 3:21-22. Jesús lo pone a prueba por los aspectos de la ley mosaica que tratan con la relación del hombre con Dios. Jesús le dijo, si quieres ser perfecto, anda, vende lo que tienes, y dalo a los pobres, y tendrás tesoro en el cielo, y ven y sígueme. Oyendo el joven esta palabra, se fue triste, porque tenía muchas posesiones. Vende lo que tienes, y dalo a los pobres, y tendrás tesoro en el cielo, y ven y sígueme. El llamado a abandonar todo y seguir a Jesús es un llamado a poner a Dios primero en todas las cosas. Es la obediencia completa a la primera tabla de la ley, la cual trata de la relación del hombre con Dios.
Y podemos cometer dos errores aquí. El primero es creer que esto aplica a todos, cuando Jesús nunca hizo este mandato a todos los que le seguirían, sino especialmente a este hombre rico cuyas riquezas eran claramente el obstáculo para su discipulado. En cambio, mucha gente rica puede hacer más bien en el mundo si continúa haciendo dinero y usando esos recursos para la gloria de Dios y el bien de los demás. El segundo error es creer que esto no aplica a nadie, cuando claramente hay aquellos hoy en día que la mejor cosa que pueden hacer para ellos mismos espiritualmente es abandonar radicalmente el materialismo que los está arruinando. 2. Sin embargo, notamos que Jesús simplemente llama a este hombre a ser su discípulo, al decir, sígueme. Él usó un lenguaje similar al llamar a muchos de sus discípulos, Mateo 4:19, 8:22, 9:9, Marcos 2:14. Jesús simplemente llamó a este hombre a ser su discípulo, pero para este hombre significaba dejar atrás las riquezas en las que había puesto su corazón. 3. No piensen, por lo tanto, como muchos lo hacen, que no hay otro infierno que la pobreza, y no hay mejor cielo que la abundancia. B. Se fue triste porque tenía muchas posesiones. En esto, el interrogador rico fracasó totalmente. El dinero era su Dios, era culpable de idolatría. Es por esto que Jesús, conociendo el corazón del hombre, le pidió que renunciara a sus posesiones. Y él sería salvo por obras. Sin embargo, no llevaría a cabo sus obras a lo máximo de los mandatos de la ley. Falló en observar el espíritu de la primera y de la segunda tabla. No amaba a su prójimo pobre como a sí mismo, no amaba a Dios en Cristo Jesús con todo su corazón y alma. Spurgeon. 2. El principio permanece. Dios puede retar a un individuo y requerirle que rinda algo por el bien de su reino que a alguien más todavía permite. Hay muchas personas que perecen por no abandonar lo que Dios les ha dicho. 3. Triste, porque tenía muchas posesiones, ¿y qué eran estas en comparación con la paz de conciencia y el descanso mental? Además, tenía prueba inequívoca de que esto no contribuía nada a su consolación, ya que ahora es miserable, aun mientras se las posee. Y así será cada alma, quien coloca bienes terrenales en el lugar del Dios Supremo. Clarke. 4. 23-26. Riquezas como un obstáculo para el reino. Entonces Jesús dijo a sus discípulos, de cierto os digo, que difícilmente entrará un rico en el reino de los cielos. Otra vez os digo, que es más fácil pasar un camello por el ojo de una aguja, que entrar un rico en el reino de Dios. Sus discípulos, oyendo esto, se asombraron en gran manera, diciendo, ¿quién, pues, podrá ser salvo? Y mirándolos Jesús, les dijo, para los hombres esto es imposible, mas para Dios todo es posible. De cierto os digo, no debemos de disminuir la fuerza de las palabras de Jesús, ni fallar de ver su aplicación en nuestra propia sociedad afluente. ¿Quién entre nosotros no sería considerado más rico que este joven gobernante? B. Que difícilmente entrará un rico en el reino de los cielos. Las riquezas son un problema porque tienden a hacernos sentir satisfechos con esta vida, en vez de anhelar la era venidera. Además, a veces se buscan riquezas a expensas de buscar a Dios. Y la ilustración que usó Jesús es más fácil pasar un camello por el ojo de una aguja estaba destinada a ser un poco graciosa. Inmediatamente pensamos que esto es algo imposible. 2. El camello, el animal común más grande, tratando de meterse a través del agujero más pequeño imaginable. Franz. 3. Un problema con las riquezas es que fomentan un espíritu de falsa independencia, muy parecido a la iglesia de la Odisea. Yo soy rico, y me he enriquecido, y de ninguna cosa tengo necesidad. Apocalipsis 3:17. C. Se asombraron en gran manera. El gran asombro de los discípulos se basó en el supuesto que las riquezas siempre eran una señal de la bendición, el favor de Dios. Y, tal vez tenían la esperanza que al seguir a Jesús serían ricos e influenciales, y líderes prominentes en su gobierno mesiánico. En una cultura donde las riquezas se consideraban como una señal de la bendición de Dios y en donde un líder religioso por lo tanto era esperado a ser por lo menos moderadamente rico, el estilo de vida de Jesús y sus discípulos era notablemente diferente. Franz. D. Para Dios todo es posible para un hombre rico ser salvo.
La gracia de Dios es suficiente para salvar al hombre rico. Tenemos ejemplos de personas como Zaqueo, José de Arimatea y Bernabé. Todos estos eran hombres ricos que todavía pusieron a Dios primero, no sus riquezas. Y Jesús no está diciendo que todas las personas pobres y ninguno de los ricos podrá entrar al reino de los cielos. Eso excluiría a Abraham, Isaac y Jacob, sin mencionar a David, Salomón y José de Arimatea. Carson. 5. 27 a 30. La pregunta directa de Pedro: ¿qué obtenemos nosotros al seguirte a ti? Entonces respondiendo Pedro, le dijo: He aquí, nosotros lo hemos dejado todo, y te hemos seguido. ¿Qué, pues, tendremos? Y Jesús les dijo: De cierto os digo que en la regeneración, cuando el Hijo del Hombre se siente en el trono de su gloria, vosotros que me habéis seguido también os sentaréis sobre 12 tronos, para juzgar a las 12 tribus de Israel. Y cualquiera que haya dejado casas, o hermanos, o hermanas, o padre, o madre, o mujer, o hijos, o tierras, por mi nombre, recibirá 100 veces más. Y heredará la vida eterna, pero muchos primeros serán postreros, y postreros, primeros. ¿Qué, pues, tendremos? En contraste con el joven gobernante, los discípulos sí dejaron todo para seguir a Jesús. Entonces, ¿qué sería su recompensa? Jesús habla del honor especial para los discípulos. Vosotros que me habéis seguido también os sentaréis sobre 12 tronos, para juzgar a las 12 tribus de Israel. Los discípulos tendrán un papel especial en el juicio venidero, probablemente en el sentido de administración en el reino milenario. Y, además, los apóstoles tuvieron el honor de ayudar a proveer un cimiento singular para la Iglesia. Efesios 2:20, y tienen un tributo especial en la Nueva Jerusalén, Apocalipsis 21:14. 2. Lo que dijo Pedro era cierto, pero no se dijo sabiamente. Tiene una mirada egoísta y comprensiva. Después de todo, ¿qué tenemos cualquiera de nosotros que perder por Jesús en comparación con lo que ganamos con él? Spurgeon. B. Cualquiera que haya dejado casas, o hermanos, o hermanas. Pero habrá honor universal para todos aquellos que sacrifican por el amor de Jesús. Cualquier cosa que haya sido rendida por él nos será regresada 100 veces más, en adición a la vida eterna. Y 100 veces más obviamente no es literal en un sentido material. De otra manera, Jesús promete 100 madres y 100 esposas. Jesús hará mucho más que recompensar lo que hemos dado por su causa, pero la recompensa puede ser espiritual en vez de material. 100 veces más ciertamente es una verdad literal en el sentido espiritual. 2. Matthew Pole describió algunas de las maneras en que obtenemos 100 veces más. Gozo en el Espíritu Santo, paz de conciencia, el sentido del amor de Dios. Contentamiento. Tendrán un estado de ánimo feliz. Dios moverá el corazón de otros para proveer sus deseos, y esa provisión será mucho más dulce de lo que era su abundancia. A veces Dios los recompensa en esta vida, como restauró a Job después de su juicio por riquezas más grandes. 3. El principio permanece. Dios será deudor a ningún hombre. Es imposible para nosotros dar a Dios más de lo que Él nos regresa a nosotros. C. Pero muchos primeros serán postreros, y postreros, primeros. En las palabras previas, Jesús prometió que aquellos que sacrificaron por su causa y por la causa de su reino serán recompensados. Después dijo que, a pesar de que serían recompensados, sería diferente de la manera en que el hombre usualmente lo espera, porque usualmente pensamos que los primeros serán primeros y los últimos serán últimos. La parábola en el siguiente capítulo ilustrará este principio. Y Jesús establece que habrá sorpresas en la evaluación final. Puede ser que aquellos que fueron humildes en la tierra serán grandes en el cielo, y que aquellos que eran grandes en este mundo serán humillados en el mundo venidero. Barclay. 2. Tú recuerdas la vieja leyenda romana, la cual contiene una gran verdad. Había un hermano que predicaba con gran poder, y quien había ganado muchas almas para Cristo, y le fue revelado una noche, en un sueño, que en el cielo no tendría ninguna recompensa por todo lo que había hecho. Él preguntó a quién iría la recompensa, y un ángel le dijo que sería para un hombre viejo quien solía sentarse en los escalones del púlpito, y oraba por él. Tal vez sea así, aunque es más probable que ambos compartan la alabanza de su maestro. No seremos recompensados. Sin embargo,
simplemente según nuestro aparente éxito, Spurgeon.